RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a dos distinguidos analistas en temas políticos, ¿no? Desde Tacna al señor Julio Failot, economista, analista político, director de la revista Apunte a Lápiz. Don Julio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Buen día. Y nada, más bien agradecerte a ti la invitación y a tu disposición, José. Y desde Cajamarca saludamos a César Zamora Bento, economista, analista político, director del programa Té de Tíos. Qué gusto saludarte, don César. Muy amable. Buen día. Muchas gracias, José, por la invitación. Buenos días, Julio, y bueno, estamos acá a la orden para conversar. Un primer alcance a ambos, ¿no? Me gustaría, primero con Julio, analizar la situación, el momento político, ¿no? Bastante complicado, bastante difícil, ¿no? ¿Cómo está mirando y cuál puede ser el desenlace en los siguientes días, ¿no? Entendiendo que mañana se ve una moción de vacancia en el Parlamento Nacional, ¿no? Bueno, buenos días con todos y todos. Buenos días, César. Un gusto de veras compartir este espacio. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver lo del día de ayer sobre lo que tanto se propaló, ¿no? Lo que tanto se propaló durante toda la semana, ¿no? El poder mediático nos ha hecho creer o nos hizo creer que la vacancia estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo único que hizo este último domingo realmente es parir un ratón al cual Juan Carlos Tafur lo ha llamado con justa razón un fraude periodístico, ¿no? Y como me imagino a César, a ti o a todo el mundo, nos llegó por distintos medios una nota, básicamente hablaba de 3 audios, ¿no? El primer audio señalaba que estaba en manos de Cuarto Poder y que era una grabación entre el congresista Paredes y otro congresista de Acción Popular en la cual lo combinaba, algo como lo que pasó con el video Mamani, ¿no? Y bueno, luego hablaban de otro audio donde estaba un audio de la operadora Karely López, o sea, la que se señala que ingresó 6 veces a Palacio de Gobierno y últimamente en Breña, en la que señalaban que el sobrino de Castillo habría recibido dinero en dólares para Castillo, ¿no? Y según decía que este audio había sido grabado por la misma López, ¿no? Y un tercer audio señalaba también que Pedro Castillo había tenido una conversación con ella sobre la obra que se iba a adjudicar. O sea, con todas estas cosas, de veras yo en lo personal pensaba que la suerte de Castillo estaba echada, ¿no? Y esto obviamente estaba acompañado con una frustración generalizada casi por toda la gente que votó por Castillo, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que quien viralizó esta nota sabía exactamente lo que hacía. O sea, había un alineamiento perfecto con todo lo propalado por el programa Umical Cuarto Poder. O sea, había sido trabajado con una pulcritud, pero sórdida, ¿no? Estaban los personajes mediáticos que se habían construido en el proceso, el escenario, ese lugar donde supuestamente se despachaba ilegalmente, el móvil demoledor, o sea, es decir, el dinero que habría recibido el sobrino para entregarle Castillo, y el actor principal central, Pedro Castillo, pactando sobre la obra sobre la cual se había recibido, o sea, la coima, ¿no? En realidad todo esto ha sido tan perfecto que en lo personal yo me imaginaba a Cerrón frotándose las manos, ¿no?, por esta oportunidad que le podía haber permitido recuperar su cuota de poder perdida a cambio de evitar la vacancia del presidente. Imaginaba a la presidenta del Congreso de la República con esa ilusión de estar a un paso de ser la primera mandataria del país en caso de que Dina Boluarte se le hubiera ocurrido renunciar por solidaridad con Castillo, ¿no? Y sobre todo, imagínate la inmensa alegría de los líderes de las 3 versiones del Fujimorismo. O sea, imagínate a López Aliaga, ¿no? Imagínate
al mismo Hernando de Soto, que al día de ayer yo lo veía frustrado por todo lo que había pasado, ¿no? Y a Keiko Fujimori, imagínate la posibilidad de poder salvarse de la prisión en caso de que hubieran habido unas nuevas elecciones, ¿no? Entonces, estas cosas en resumen me llega a pensar, estimado José, estimado César, que el tema de la vacancia es un asunto realmente que ha sido bloqueado por el mismo poder mediático. Yo en lo personal te digo sinceramente de que ya estoy empezando incluso a dudar de que pueda siquiera pasar la moción a que sea discutida o debatida en el Pleno, en la que el presidente de la República pueda, digamos, ser interpelado. Lo veo de veras, hasta ya he empezado a dudar que eso podría suceder. Julio, me gustaría también escuchar el punto de vista sobre este mismo particular de César Zamora. César, dentro de este análisis, ¿cuál es tu proyección y en realidad sobre lo que ha acontecido en las últimas horas? ¿Qué efectos puede tener, no? Mira, yo he ido un poquito más analizando, como todos los peruanos creo, interesados por el problema que está sufriendo el país, en esta presentación periodística. Independientemente del resultado del día martes, de lo que se venga como consecuencia del martes, hay que entender lo siguiente. Existe un gran problema de moral en el presidente Castillo por todo lo que hemos visto. Un gran problema que se está trasladando a los efectos económicos que todos los peruanos estamos padeciendo. La cuestión económica es algo que se va a sentir más temprano que tarde. Ahora, sobre lo que hemos visto, a mí, yo sospecho con mucha probidad, si se quiere, yo sospecho de que ha habido una especie de conversación. Ese audio que han sacado el día de ayer el programa Cuarto Poder, si uno se detiene en los detalles, podría concluir de que ese audio no ha sido antes de la primera bomba que soltó, no este domingo, sino el domingo anterior. Este audio ha sido una conversación que han tenido para evitar que salga lo que debió salir el día de ayer en el programa de Cuarto Poder. Entonces, ahí a mí me llama mucho la atención que Cuarto Poder esté manejando y administrando los verdaderos datos que deberían transmitir a la población para que la población saque sus conclusiones. Entonces, en otras palabras, en cuestiones muy corrientes, yo podría decir de que ha habido una especie de arreglo entre los emisarios del gobierno de Castillo con los responsables de Cuarto Poder, porque para mí la conversación que ha sostenido con este personaje de amigo, mano derecha de Pedro Castillo, ha sido en esta semana antes para evitar que salga lo que debió salir el domingo, el día de ayer. Entonces, el problema para mí sí existe. La falta de capacidad moral está demostrada, solamente que no lo han transmitido por una cuestión de conveniencia. Recordemos que la gran prensa nacional tiene muy buenos oficios al momento de saber arreglar con el gobierno. Y creo que, para desgracia de los peruanos y de que lo que se nos viene, yo creo que este sería una muestra nuevamente de una prensa muy vinculada con el poder y que usufructo del poder como lo ha venido haciendo durante muchos años. Julio, tú al comenzar esta conversación citabas a Juan Carlos Tafur. En efecto, hoy en la columna habitual que tiene en sudaca.p, él señala de manera taxativa, dice: Cuarto Poder salva a Castillo, ¿no? Pero también hay que ver un tema central, ¿no? Si bien es cierto, ayer para muchos no ha resultado nada convincente lo mostrado por Cuarto Poder, tampoco se puede eximir que el presidente de la República no precise una serie de aspectos que la población les está pidiendo, ¿no? Salvo que el presidente, digamos, no sea tocado por la opinión pública, cosa que no está ocurriendo, ¿no? No hay el efecto teflón con el presidente, muy por el contrario. Tú que analizas encuestas ves que sí hay una desaprobación cada vez más en aumento, y si el presidente mantiene su silencio, naturalmente va a tener mayor efecto, ¿no? ¿Qué piensas tú, por favor, Julio? Mira, si queremos especular, podemos
fantasear hasta el máximo. En realidad yo soy un analista político, ¿no? Entonces, yo hago seguimiento a los procesos en curso, o sea, cruzo información, tenemos contacto justamente por la revista y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y lo otro es que cuando uno involucra sus sentimientos, sus preferencias políticas, empieza ya a caer en el terreno de la especulación, ¿no? No digo eso que sea extendido a César, sino lo digo porque esto se extiende, si tú te das cuenta, a la mayoría de analistas políticos. Y en realidad, yo sí creo que el presidente de la República tiene muchísimas cosas que aclarar. Muchísimas. Y eso nosotros lo decíamos en la última editorial de Apuntes a Lápiz, en la que nosotros señalábamos ahí justamente de que el presidente le debe muchísimas explicaciones al país sobre sus reuniones, que yo no creo que solamente sean para cenar, para almorzar, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es responder a tu pregunta sobre los efectos que han podido tener todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Si queremos especular, podemos especular muchas cosas, pero a mí sí me quedan muchísimas preocupaciones. Por ejemplo, me queda la preocupación de ese papel nefasto que cumple esa señora Karelny López, quien no solamente estaba involucrado o tiene seguramente alguna relación con este gobierno, sino con otros gobiernos. Lo tuvo con Alan García, lo tuvo exactamente en el Ministerio de Transporte con Cornejo, lo tuvo con el fujimorismo, donde ella ha sido una portal. Ella es una operadora de empresarios y a mí no me cabe duda de que se haya podido infiltrar dentro de las filas de Pedro Castillo para poder ver qué cosa es lo que puede sacar, o probablemente podemos, si quisiéramos especular, porque en realidad yo no estoy para la especulación, podríamos especular hasta que ha sido mandada por el mismo fujimorismo, quienes quieren tirarte abajo a Pedro Castillo, y eso es claro, o sea, eso sí es evidente, eso lo hemos podido constatar desde mucho antes de las elecciones. No lo quieren a Pedro Castillo, y acá, más allá de un problema, ¿cómo se llama?, de capacidades de las personas, lo cierto es que Castillo es un dato de la realidad. Castillo es un pésimo gobernante, es una persona que ha tenido una profunda incapacidad de siquiera poder haber articulado un respaldo político para poder desprenderse de Cerrón. Entonces, a mí no me cabe duda de que hay muchísimas cosas que explicar, pero de ahí a entrar a especulaciones, realmente a mí me parece, sinceramente, no le hacemos de ninguna manera un favor para la democracia. Para nosotros es muy importante este tema de la vacancia, ¿no? O sea, yo creo que si quisieran vacar al presidente por que hagan las cosas bien, pero que no se agarren de temas que resultan totalmente inviables para poder vacar al presidente de la República y que ahora nos coloquen en una crisis política de la que yo sinceramente lo veo mucho más grave de lo que sucedió con PPK y muchísimo más grave de lo que sucedió con el mismo Martín Vizcarra. O sea, ya tenemos lamentablemente, para bien o para mal, un presidente sobre la cual veamos cómo podemos ayudar para que pueda espantar a gente radical de izquierda que lo único que quiere es buscar una confrontación política. Imaginemos por un momento si Castillo hubiera pactado con Cerrón y el retorno de ese sector que no cree en la democracia. Y esas cosas debemos ayudar, digamos, a interpretar lo que realmente está pasando en el país. Ya no creemos en nada, en nadie. Y esto realmente va a ser muy perjudicial para la democracia, porque lo que se viene después ya no es ni siquiera un remedio de izquierdistas, sino
se vienen cosas peores, se viene la radicalidad, se viene la violencia política o de izquierda o de derecha. Julio, sí, me gustaría también escuchar en esa misma línea de análisis lo que piensa César, ¿no? César, ¿cómo ves tú ya el escenario a partir del momento? Mañana se ve la vacancia en el Congreso, ¿no? ¿Y cuál puede ser, naturalmente, el horizonte rápido? Porque las cosas están sucediendo de un momento a otro en el país, ¿no? Mira, en principio la evaluación de la moción de vacancia tiene que estar centrada en la capacidad moral de Castillo. Castillo ha demostrado, por todo lo que argumentó, inclusive Julio lo ha mencionado muy bien, la vida oscura que maneja, los elementos de ni siquiera tener la talla, porque ahora a esas alturas a él se lo califican ni siquiera como izquierdista ni comunista, porque no es ni chicha ni limonada. Es un tipo precario que está haciendo uso de la investidura presidencial. Entonces, su incapacidad moral, el manejo oscuro de las cosas públicas, la falta de comunicación con la prensa sobre la comunicación de sus actos principalmente, demuestran, y además no estamos hablando de delitos, no estamos hablando de lo que se le puede imputar con la señora López o con su mano derecha o con Bruno, no estamos hablando de esos detalles. Esos detalles tienen que ver con un tema judicial. Estamos hablando de su capacidad moral, la calidad de persona que él es, metido en esa investidura que se llama Presidencia de la República y que le está haciendo daño no a la investidura solamente, sino al desarrollo económico y político del país. Por esas consideraciones es que en la Constitución, como el presidente de la República es prácticamente inimputable de nada, en la Constitución ponen esta figura de incapacidad moral permanente para que el país se pueda liberar ante situaciones como la presente por un medio constitucional, para que no sea un golpe de Estado, para que no entren las Fuerzas Armadas, para que a través de lo que dice la propia Constitución y con la representación nacional, que son los 130 congresistas, decidan si la capacidad moral de ese señor es adecuada o no para conducir los destinos del país. Entonces, eso es lo que se va a discutir mañana. Eso es lo que los 130 congresistas van a tener que decidir en primera instancia para la admisión de la vacancia presidencial. Y una vez que esto se dé, José y Julio, una vez que esto se dé, el presidente, a través de su propia palabra o a través de un abogado, tendrá que explicar todas esas dudas que se están tejiendo. Y la población y los 130 congresistas tomarán la mejor decisión si es que se procede a la vacancia presidencial con 87 votos. Pero lo importante, creo yo, es que no se deje de lado, ¿no?, esa impunidad de que, bueno, sabes que no alcanzamos las 52 y que no hable el presidente y que todas las dudas que ha tejido con su mal gobierno y con todos sus errores se queden en nada. Esto es una impunidad política. Y yo creo que hay una oportunidad para que hable, en primer lugar, hable y explique todas las cosas que está haciendo mal y todas las cosas que son oscuridad. Mira, no solamente para los ciudadanos, no solamente para los profesionales, los académicos, para los inversionistas. Se está sacando información que dice que el 69% no piensa invertir en el país. O sea, una encuesta en donde es desastroso. Si no hay inversión en el país, ¿cómo se sostiene la burocracia pública? ¿Cómo se genera puestos de trabajo? ¿Cómo se desarrolla la economía? Entonces, todo eso, José, debe conllevar a pensar. La figura presidencial está siendo manejada por un tipo impresentable como es Pedro Castillo. Y eso no es que lo diga César Zamora, no es que lo digan las personas, es su propia actuación lo que nos lleva a pensar en eso. Mi opinión personal es que debería pasar los 52 votos y que él explique al país todas las cosas oscuras que se están produciendo en estos algo más de 120 días de gobierno. Bien, yo le agradezco tanto a Julio Failó como a César Zamora, ¿no?, haber compartido estas opiniones a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Los comprometo para el día miércoles, ya una vez conocido
justamente el resultado en el Parlamento Nacional, si se aprueba o no la moción de vacancia. La misma hora, 9:15 el miércoles, no sé si ambos tienen disposición para seguir analizando. Creo que hay cosas interesantes que analizar y sobre todo, ¿no?, ya tener una proyección más clara de lo que se puede venir en el país hacia adelante. Gracias, Julio, gracias, César, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.